los usuarios de Delphi, programadores de C++ y de Delphi, conocemos los módulos de datos por una sola razón. Casi todas las aplicaciones de ejemplo y de demostración que trae Delphi tienen módulos de datos, pero sabemos muy bien que no todas las requieren, no son obligatorios los módulos de datos. En realidad Delphi 1 no lo tenía y se introdujo apenas en Delphi 2, porque para aplicaciones sencillas, para las cuales Delphi es muy bueno, aplicaciones de una sola pantalla, de una sola forma, pues no es necesario tener un módulo de datos. Simplemente pone uno la tabla o las dos tablas que se ocupan y con eso es suficiente. Pero conforme las empresas y los usuarios empezaron a hacer aplicaciones más sofisticadas, se vio la necesidad de que se apilaban demasiado en las formas los componentes de las bases de datos y por eso se incluye el módulo de datos. Lo que yo quiero presentar es que no es únicamente exclusivo para aplicaciones sofisticadas o en donde se satura la pantalla. En realidad hay una ventaja para el mantenimiento y la mejora del código de una aplicación cuando se está utilizando el módulo de datos. Y este es el punto que quiero presentar. Voy a empezar con aplicaciones multiplataformas a la tradicional. Dijéramos en México el bravazo, simplemente pongo mis formas y empiezo a ponerle todos los componentes. Primero, antes que nada, es muy importante que la aplicación, cosa que ya sabemos, debe ser diseñada de acuerdo a los requerimientos del usuario y del uso al cual se le va a utilizar. Lo digo porque luego es muy común que se hacen aplicaciones tan rápido, RapidStudio y Delphi se hacen tan rápido, que se nos pasan por alto muchos detalles y cuando ya tenemos terminada la aplicación, es muy difícil introducir cosas que se debieron haber pensado desde un principio. Una de estas partes es la base de datos. Y otra, que en las aplicaciones móviles es muy, muy importante, es el aspecto de la interfase. Para aquellos programadores clásicos que tenemos muchos años haciendo aplicaciones de escritorio, es difícil ver este nuevo parámetro. Pero nada más basta usar cualquiera de las aplicaciones en nuestros iPhones o en nuestros teléfonos Android para ver que es un reto, no está fácil. Y que lo que estamos nosotros tan acostumbrados a simplemente poner botones en una forma, en las aplicaciones móviles no es nada más un botón. De hecho, hay muy pocos botones en las aplicaciones móviles. Hay más componentes que utilizan los gestos, los deslizamientos y otro tipo de innovaciones que en las aplicaciones de escritorio tradicionales de Delphi simplemente no se ocupan. Entonces, es un paradigma que también es importante que en una aplicación multiplataforma, en donde vamos a incluir aplicaciones móviles, tengamos bien presente que la interfase de usuario esté bien pensada desde un principio. Aquí les voy a presentar para esta aplicación. Es una aplicación sencilla para uso personal, para inventario de mis cosas. El nombre de la aplicación está en inglés. Toda la estructura de datos está en inglés. Esta presentación también la puse en el Code Rage en inglés, pero no deben de tener ningún problema de poderla entender. La estructura tiene dos tablas principales. Una es las categorías, que es lo que están viendo aquí en pantalla, y la segunda tabla es las cosas, mis cosas. Está aquí prerellenada con datos de varias cosas, categorizadas por categoría, y estoy usando la forma más sencilla y más rápida de poder utilizar una base de datos en una aplicación móvil con Delphi, que es SQLite. Sabemos que desde que Delphi introdujo el soporte para Fireback, SQLite se volvió la aplicación por naturaleza para uso personal, sustituyendo completamente a DBase y a Paradox. Entonces, SQLite es súper fácil de usar. SQLite viene preinstalado en todos los teléfonos móviles, tanto en los de Android como en los iPhones. Así es que no es necesario instalarlo en esos teléfonos.
Entonces, esta es la estructura de datos y aquí están los datos ya prerellenados. Y entonces, en Delphi, pasamos a hacer el primer paso. El primer paso es seguir al pie de la letra la planeación. Los requerimientos técnicos y visuales deben estar muy bien contemplados. El diseño y la estructura de datos debe estar bien contemplado. Y el primer paso es no aborazarnos a hacer todas las aplicaciones multiplataformas de un solo golpe. En este ejemplo, lo que yo estoy mostrando es que después de tener la estructura de datos lista, debemos hacer primero una aplicación. Estoy como programador Delphi de mucho tiempo. Sé que para nosotros es mucho más fácil empezar con una aplicación de escritorio. Número uno, y lo más importante, es porque ese es el ambiente natural de Delphi. Por lo tanto, pulir la lógica inicial y las pantallas iniciales, aunque no sean todavía las de la versión móvil, es mucho más fácil de hacerlo en la versión de escritorio. Y de ahí pasar a clonar la aplicación para hacer la aplicación móvil le da a uno mayor velocidad y mayor eficiencia. Les voy a mostrar aquí la primera versión de escritorio, la primera versión de la aplicación. Esta aplicación ya está hecha, pero tomó un rato porque está pensada para que, aunque sea de escritorio, tiene un poco de manejo de gestos y un poco de manejo de la interfase visual, que en el caso de FireMonkey, la plataforma de Delphi para multiplataforma, viene incluida en cualquiera de sus versiones. Entonces, aunque es una aplicación de escritorio, tiene componentes que van a responder a gestos y a las respuestas táctiles que la aplicación móvil deberá tener. Esta es la forma principal y tenemos también la forma con la que se editan y agregan nuevas cosas. Esto no les dirá mucho. Vamos a correr la versión aquí en Windows primero, en el ambiente natural de Delphi, para que lo puedan contemplar. Bien, esta es la aplicación principal, la pantalla, la forma principal. A la izquierda tenemos las categorías. La base de datos incluye también estos iconogramas o iconos, lo que significa que podemos cambiarlo dinámicamente e incluso podemos quitar o agregar categorías. No están codificados, sino que están en la base de datos. Esta parte de la izquierda son las categorías. Y lo que ustedes pueden ver en el panel de en medio son las cosas que están asignadas a cada una de esas categorías. Aquí estamos en libros, y aquí están mis libros. Cómo ser experto en Delphi 2, Delphi en un minuto, introducción a la programación en Delphi y alto rendimiento en Delphi. Si yo quiero editar esto, pulso en este botón, aparece la forma de edición. Aquí puedo editar la descripción de la cosa. Aquí puedo editar la foto, la imagen de la cosa. Puedo borrarla o puedo cargar otra nueva de un archivo, de una imagen en un archivo. Y finalmente aquí pongo el nombre del autor o la marca, en el caso de una cosa que se demarca, el número de serie, la fecha en que fue adquirido y la condición del artículo. Una vez que ya se haya editado los cambios, aquí uno le pica y regresamos a la pantalla principal. Muy bien, para cualquiera de ustedes que ya se haya aventurado a utilizar FireMonkey y que ya no estén exclusivamente programando con VCL, sabrán que el cambio es muy fuerte. El cambio es fuerte porque aunque FireMonkey también funciona en escritorio, todos los componentes están orientados a la manipulación táctil, asumiendo que la pantalla del escritorio puede ser una tableta, puede ser como la mayoría de las computadoras nuevas de Windows 10,
que la pantalla también es táctil. Entonces, FireMonkey ya está listo, aunque técnicamente sea una aplicación de escritorio. FireMonkey te permite que esta aplicación pueda ser utilizada táctilmente de forma idéntica como sería en un teléfono o en una tableta. Pero sí es un reto, no es fácil. Y si el reto visual de los componentes impide a algunos de nosotros a que no demos el brinco a FireMonkey, yo creo que el reto más fuerte para los que nos creemos muy expertos en bases de datos es que toda la experiencia que ya tenemos adquirida con el manejo de las tablas y de las data sources y cómo los ligábamos con los controles visuales en VCL, aquí simplemente no nos sirve de nada, aquí hay que empezar desde cero. Lo único que queda igual que en una aplicación VCL son los componentes básicos, la conexión, las tablas y las consultas. Bien, aquí tenemos la conexión de FireDAC. Aquí tenemos la conexión a esa primera base de datos. Los voy a volver a mostrar porque aquí en el directorio de los datos tengo esta primera versión, que es con la que inicié la estructura de datos que les acabo de mostrar. Aquí mostramos que conecta bien. Y pues ya vieron ustedes la aplicación funcionar. Pero ahora, aquí estoy haciendo intencionalmente la aplicación de la forma rápida, de la forma Track Studio, la forma tradicional Delphi. Simplemente hago mi forma principal y mando todos los componentes a la forma principal. Aquí tengo el componente de la lista de acciones, el libro de estilos de FireMonkey, los componentes de FireDAC, un data source de FireDAC, el controlador de SQLite. Y aquí están también los componentes de Live Bindings que ocupa FireMonkey para poder conectar los componentes de datos de FireDAC con los componentes visuales de FireMonkey. Aquellos de ustedes que ya se hayan aventurado saben que en FireMonkey todo es visual con los Live Bindings. Entonces, en este diagrama visual ustedes hacen toda la conexión que antes se hacía simplemente con data sources y conectando en cada uno de los componentes en el inspector de propiedades. Aquí no, aquí todo se hace visualmente. Bueno, lo pueden hacer también por propiedades, pero es mucho más rápido hacerlo visualmente con el Live Bindings, Visual Live Bindings. Muy bien, ya vieron esta aplicación, ya la logré hacer. El siguiente paso, una vez que ya tenemos la aplicación de escritorio, es ahora tener la aplicación móvil. Cierro aquí. Vimos la siguiente versión de nuestro proyecto multiplataforma, en donde ya tenemos las dos versiones coexistiendo. Muy bien, en el lado izquierdo, My Things, mis cosas o mis artículos, es la versión de escritorio que vieron anteriormente. Esta es la forma principal de la versión de escritorio, sin ningún cambio. Esta es la forma de edición y para agregar artículos. Y aquí está agregada la versión móvil. Esta es la ventana principal de la versión móvil. Y esta es la ventana, la forma de edición de la versión móvil. Es muy parecida y esto fue hecho intencionalmente. Son parecidas, pero no son la misma. Es decir, la versión de escritorio siempre estará utilizando mucha área, entonces podemos tener todo en paneles emparejados simultáneamente porque tenemos mayor espacio en la pantalla para poder ver los datos. Pero sabemos que en la aplicación móvil es todo lo contrario. Tenemos que utilizar todos los trucos que nos da FireMonkey para sobrelapar las pantallas. El control de multipestañas se vuelve el maestro de la película para poder hacer una aplicación móvil y con gestos táctiles para poder cambiar las páginas
y hacer que la aplicación pueda mostrar toda la información que en la de escritorio simplemente lo mostramos todo junto. Entonces voy a ahorita mostrarles que esta versión de escritorio, además, es multiplataforma. Yo les mostré ahorita que funcionaba en Windows, pero les voy a mostrar que también funciona en la Macintosh. Ya desde que tenemos la versión de escritorio, debemos de estar corroborando en todo momento que su comportamiento multiplataforma es el adecuado. Aquí está la versión Mac de la versión de escritorio. Pueden ver, es la misma interfase, lo único que cambió gracias a FireMonkey es el estilo del sistema operativo. Ahora está con el estilo de OS X o Mac OS, el sistema operativo de las Mac. Y si quiero editarlo, aquí está la forma de edición. Bien, eso para corroborarles que ya la versión de escritorio ya era multiplataforma gracias a FireMonkey. Y ahora la versión móvil la empezamos con Android. Entonces vamos a hacer que funcione en Android. Aquí está. Un momento. La compilación de Android siempre es un poco más lenta. Esta es una tableta Android de 10 pulgadas. Aquí pueden ver que la aplicación móvil multiplataforma. Aquí está. Esta es la pantalla, la forma principal, donde tenemos las categorías. Aquí están las categorías, libros, músicas, películas, software. Como esta es una tableta ancha, tal vez ustedes dirán, bueno, no tiene mucho sentido que hagas una aplicación móvil así. De hecho, esa es parte de lo que hay que planear adecuadamente. Algunas personas deciden que si van a hacer una aplicación para la tableta, deberá ser la misma que la de escritorio. Es válido. Y en otras situaciones, de plano se considera un tercer diseño de la aplicación para las tabletas. Eso ya depende de ustedes y también va a depender de los recursos, porque finalmente el hacer más versiones de programas significa más mantenimiento de código. Como siempre, es al gusto del cliente y dependiendo de los requerimientos. Bien, eso es como corre en Android. Y para que vean que sí funciona, lo cambiamos ahora a iOS, iPhone. Bien. Muy bien, sí, aquí está. La acaban de ver en una tableta Android de 10 pulgadas y en este momento la van a ver en un iPhone 7 Plus, que es prácticamente del mismo tamaño que un 6 Plus y un 8 Plus. Aquí tenemos las categorías: música, software, computación,
equipo de audio y video. Aquí tenemos los datos de cada uno de ellos. Aquí podemos editar. Vamos a hacer cambios. Regresamos. Muy bien. Les acabo de demostrar que ya tengo mis dos versiones de programa que yo ocupaba. Tengo la versión de escritorio, multiplataforma, corre en Windows 32 bits, Windows 64 bits y en Mac, computadora Mac. Y la versión móvil, que corre en Android, tabletas y teléfonos, corre en iPhone y en simulador de iPhone también. Muy bien. Ahora, lo que pudieron ver de esta aplicación, déjenme aquí mostrar, es que en ambas formas principales, tanto de la versión de escritorio como en la versión móvil, tengo el mismo montonadero de componentes. Tuve que seguir la misma estrategia. Vuelvo al punto, porque esta es la forma tradicional en que hace uno las aplicaciones rápido con Delphi. Por algo le llaman RapidStudio, ¿no? Es la herramienta por excelencia para hacer unas aplicaciones de rápido diseño. Pero ya que tenemos esa aplicación móvil, empieza el verdadero reto. Ya lanzamos nuestra aplicación, ya la están usando los clientes y alguien nos dice, oye, está muy padre tu programa, está muy bonito, pero necesitamos que las cosas, que en los artículos le agregues un campo de datos para que digas en dónde está en ese momento ese artículo. Entonces tenemos que regresar a nuestro diseño de la base de datos. Y aquí en la estructura de los artículos, aquí tenemos la condición del artículo, tenemos la imagen del artículo, tenemos que hacer unos cambios. Entonces, lo que no queríamos se vuelve realidad, hay que crear modificaciones en la base de datos. En este ejemplo, por simplicidad, solo hice un cambio, solo agregué un campo que es el de localidad, este que ven aquí. Entonces, este campo muestra en dónde está ese artículo. Pero el solo hecho de hacer el cambio, aunque sea un solo campo, requiere que ahora tengamos que regresar a hacer el cambio en todas las versiones de los programas, del programa que hicimos. Entonces, cierro esta versión y abrimos la nueva versión con la nueva base de datos. Bien, me voy directo a los cambios que tuvieron que hacer. El primero es que en la conexión de FireDAC tenemos que cambiar el archivo el que apunta a la base de datos. Aquí estamos hablando de SQLite, pero lo mismo aplica si estuviéramos haciendo con un programa conectando a SQL Server de Microsoft o en Oracle o cualquiera de esas bases de datos. Una de dos, o creamos un clon en un nuevo servidor o hacemos lo que se dice un cambio de sopetón o de golpe, decirle a todos los usuarios durante unas 2-3 horas se va a salir todo el mundo del sistema, porque vamos a hacer el cambio directo en la base de datos y ya no hay para atrás, porque el cambio se hace directamente en la base de datos de producción. Aquí estamos hablando de una aplicación personal, así es que no es gran problema, pero aún así tiene su reto y en un momento les voy a decir por qué. Vuelvo al punto. Hasta aquí estamos acostumbrados a programar en Delphi en nuestro ambiente Windows o en Macintosh, pero al final de cuentas estamos en escritorio. ¿Qué significa? Que yo aquí con toda facilidad puedo decirle a FireDAC cuál es la versión del archivo de datos que quiero usar. E inclusive esto yo lo puedo cambiar dinámicamente cada vez que comienza mi programa. Es decir, yo puedo irme al método de form create
al evento. Y aquí yo puedo condicionar, puedo cambiar dinámicamente cuál es la localidad de mi archivo de datos. Mientras estamos en una aplicación de escritorio, esto no es gran problema, honestamente. Y sobre todo en Windows. En Macintosh también se puede hacer el cambio, pero sobre todo en Windows es algo que hacemos todo el tiempo y para nosotros no tiene nada de especial. Pero se vuelve un problema muy importante cuando estamos con aplicaciones multiplataforma. Porque las aplicaciones móviles no son Windows y no son escritorios. Tienen reglas de privacidad en donde cada aplicación tiene su espacio privado. Entonces, el usuario no puede directamente cambiar las localidades de los datos. Entonces, ya una vez que hice el cambio de la estructura de los datos, primero tuve que cambiar aquí con FireDAC, apuntar al nuevo archivo de datos, cosa que es fácil hacerlo en la versión de escritorio. Luego se tuvo que actualizar el diseñador de campos visuales de FireDAC. Aquí ya pueden ver el campo agregado, Location. Y una vez que se hizo eso, hubo que agregar los campos visuales que van a manejar ese nuevo dato. Y una vez que se agregan estos campos visuales, hay que rediseñar el Live Binding. Y aquí lo pueden ver. Es este. Este es el nuevo que se agregó. La localidad del artículo y con un campo visual, un campo de edición visual conectado con el Live Binding. De igual forma, la forma para editar y agregar, se le tuvo que agregar su campo visual y agregar la lógica interna para manejar, para actualizar este campo. Les voy a mostrar cómo queda. Lo muestro rápido nada más con la versión de Windows, de escritorio de Windows. Esta es la nueva versión ya mejorada. Pueden ver aquí que ya está ese campo nuevo, la localidad del artículo. Todos los campos internos de todos los artículos ya fueron actualizados. Entonces mi Delphi 2 ya tiene su localidad. Delphi en un minuto ya también. Todos mis artículos ya tienen su información. Ya están con su nueva localidad. Y aquí puedo editar y tuve también que modificar la forma y agregar la lógica para poder actualizar el campo de localidad. Muy bien, listo. No, esperen, no está listo. Ya hicimos todo este cambio aquí, pero tenemos otra versión del programa. Tenemos la versión móvil. La versión móvil también tiene que ser modificada con todos esos mismos cambios. Entonces hay que ir también al componente de FireDAC, también cambiar, que apunte a la nueva versión de los datos. De nuevo hay que ir a la tabla, modificar el editor de campos, agregar ese campo. También ir al editor visual de Live Bindings y lo mismo, hacer la conexión de la localidad con el nuevo componente que la va a manejar visualmente. Y lo mismo con la forma que hace la edición para agregar y para editar campos. Aquí está el campo. Entonces creo que ya pueden ver que las cosas se empiezan a complicar cuando tenemos varias versiones de una aplicación. Y esto, como les dije, aquí yo solo tengo dos versiones, la de escritorio y la de móvil, una sola versión móvil. Pero, como comenté, en ciertos casos van a necesitar una tercera versión para tabletas, una versión intermedia para tabletas, y tal vez otra versión para ciertas aplicaciones. Si alguno de ustedes ha trabajado en los almacenes, en la industria, hoy en día ya están sustituyendo las pistolas láser de lectoras de códigos de barras. Ahora son unos pequeños aplicaciones móviles con Android. Y
Entonces ustedes van a tener una aplicación Android ahí, pero en un tamaño mucho más pequeño que el de un teléfono Samsung tradicional. Entonces ahí van a requerir otra forma todavía más especializada de su programa. Lo que quiero decirles es que dependiendo de qué tan complicado es su escenario de aplicación del proyecto, van a tener más versiones del programa. Y entonces el mantenimiento de los datos y de todos estos componentes se vuelve, si no una pesadilla, sí se vuelve algo tedioso y que hay que estar contemplando, porque entonces no es nada más modificar un programa, sino todas y cada una de las versiones del programa. Bien, les muestro aquí que la versión móvil ya fue modificada también. Se los voy a mostrar rápidamente. Y lo vamos a hacer con la versión de simulador. Bien. iPhone 7. ¿Qué pasó? Debería funcionar. Estaba funcionando, ¿no? Bien, este es el otro punto que les comentaba. Estamos tan acostumbrados en hacer aplicaciones de escritorio y que es tan fácil que yo simplemente me vaya al componente de FireDAC y yo cambie aquí la base de datos, que se nos hace bien fácil que se pueda hacer en cualquier otra parte. No, en las aplicaciones móviles no. Tanto en Android como en los iPhones no se puede. ¿Por qué? Porque cuando ustedes instalaron el programa, tuvieron que hacer la copia de la base de datos con todo y el programa. Tuvieron que empaquetar la base de datos en el programa para que pudiera el programa correr internamente. Esa parte no se las mostré intencionalmente, porque en realidad no es el objetivo de mi presentación. Pero para aquellos que ya se hayan aventurado en hacer una aplicación multiplataforma, saben de qué estoy hablando. En el proyecto móvil, la versión móvil de nuestro programa, me voy acá a Project Deployment y veremos todos los archivos que tiene que empaquetar Delphi para poder generar el programa que se instalará en la aplicación móvil. La mayoría de lo que empaqueta son los iconos en las diferentes resoluciones y versiones que ocupa por la forma, siguiendo el estándar tanto de iPhone como de Android. Y si ustedes ya han desarrollado aplicaciones multiplataforma y han leído bien la documentación, la forma en que ustedes pueden agregar sus propios archivos para que los utilice su programa es esta. Ustedes agregan aquí un archivo en el Deployment Manager, seleccionan su archivo. Yo aquí ya lo hice. Aquí tengo el archivo de mis cosas, SQLite, y sigo la ruta estándar que está documentada. Esto es crítico. Tienen que poner la ruta exacta que está documentada, si no, no va a funcionar. Una vez más, las aplicaciones móviles siguen unas reglas bien estrictas. Si no siguen el estándar del directorio en donde lo tiene que empaquetar, se van a enfrentar en sin fin de problemas. Desde que no va a firmar adecuadamente el archivo digital de la empaquetada, en el caso de los iPhones, o en el caso de los Android, simplemente no lo va a encontrar cuando trate de instalar el programa en su Android. El punto es, sigan a pie de la letra la documentación de Delphi y no tendrán ningún problema. Pero ahora, el detalle es este. Yo estoy empaquetando esta base de datos, pero aquí está la versión anterior. Y lo que está sucediendo es que cuando volví a decirle a Delphi, instala el programa, instaló el programa. Pero los datos que ya estaban ahí en el iPhone son los anteriores, son los de la versión 1, sin el cambio que hice.
¿Cómo le va a hacer uno entonces? Bueno, ese es el detalle. En aplicaciones multiplataforma uno tiene que aprender nuevos trucos y nuevos detalles. En el caso específico de los iPhone y de los iPads, el solo hecho de borrar la aplicación, ya saben ustedes, explicándole y haciendo esto, la forma en que los iPhones manejan sus aplicaciones, cuando yo borro la aplicación, borrará todos aquellos datos que se hayan instalado junto con la aplicación. ¿Qué quiere decir? Que mientras no hagan cambios a los datos de su aplicación, mientras sean cambios nada más al programa, al ejecutable, no hay problema. Ustedes le dicen a Delphi, compila e instala, compila, instala, compila, instala. Pero cuando hacen cambio a alguno de los archivos que ustedes agregan para empaquetar, como en este caso, el archivo de la base de datos de SQLite, yo la cambié intencionalmente, entonces esos no son automáticamente reemplazados por Delphi. Y aunque algunos de ustedes me dirán, bueno, es que aquí a la derecha dice overwrite always, está muy bonito aquí esta columna, pero todavía no funciona. Es decir, es un pendiente aquí. Yo también cuando lo vi dije, qué padre, con esto yo controlo el comportamiento del archivo que estoy empaquetando, pero no. Aquí en el Deployment Manager, aunque ustedes pueden cambiar esta bandera, todavía no funciona. No está implementado. Espero que pronto ya funcione y entonces nos quitaríamos esta pequeña pesadilla, porque con esta bandera, el empaquetador, cuando entrega el programa al iPhone, reemplazaría el archivo nuestro que está ahí. Pero por el momento no, entonces esto es una nota para ustedes. En el caso de iPhones y iPads, hay que borrar el programa primero. No hay que dejar que Delphi simplemente lo sobrescriba. Si queremos que se reemplacen datos nuestros que están empaquetados, hay que borrar el programa. Bien, ya lo borré y ahora les voy a mostrar que ya va a funcionar. Y ya funcionó, sin ningún problema. Ya esta es la nueva versión del programa con el nuevo campo de localidad. Entonces, en iPhones y en iPads no es gran rollo, simplemente hay que manualmente borrar el programa primero y con eso ya asunto resuelto. De seguro me estarán preguntando si es lo mismo con Android. No, Android no. Cuando ustedes borran un programa en Android, no tiene la misma lógica que los iPhones. Los datos se quedan en el dispositivo de Android. Entonces, en el caso específico de Android, tienen que hacer un paso más. Tienen que instalar un manejador de archivos como este que les voy a mostrar. Y es File Explorer, es el más popular para Android. Hay una versión ligera gratis, con esa basta. Y lo que van a lograr con este programa es ejecutan el programa en su dispositivo Android, se van al almacenamiento interno, buscan la carpeta Android, luego Data, y luego buscan la firma de su programa. En este caso aquí está, Com Embarcadero MyThings Mobile. Y lo eliminan utilizando este programa, este explorador. Ahora sí, ya se eliminó ese archivo personalizado que empaquetamos a través de Delphi. Y con eso ya puede funcionar. Una vez más, cuando el equipo de embarcadero finalmente haga que funcionen estas banderas, yo les voy a mandar las champañas y las cervezas. Pero mientras, hay que hacer estos trucos manuales. Si es que ustedes están cambiando cualquiera de los archivos manuales que no sean
el ejecutable y todos estos archivos que empaqueta automáticamente Delphi, sino estos archivos que ustedes tienen que empaquetar para que funcione su programa mediante el Deployment Manager. Otro detalle más, en el caso de Android, en el de Android únicamente, tienen dos opciones para empaquetar su archivo personal, en el almacenamiento interno y en el externo. No usen el interno. El interno está diseñado para algo súper privado, como contraseñas o datos personales, porque ni siquiera ustedes los pueden ver. Con ese programa que les mostré, tampoco se pueden ver. Entonces, si van a hacer eso en Android, utilicen el externo. En realidad, externo no es externo, solo significa que lo pueden ver, que es externo para ser examinado por ustedes. En el caso de Android, una vez más, pueden apoyarse con la documentación de Delphi. Aquí está. Para que lo mande al externo, en la documentación está bien marcado, es con Assets. Hay otra opción que mucha gente utiliza y lo ven en los foros de Internet, es esta, Assets Internal. Para que funcione su programa, las dos van a funcionar. El problema es que si ustedes escogen Internal, no lo van a poder borrar con los programas exploradores de archivos que les mostré. Van a tener que hacer ustedes alguna magia en su código de Delphi para que cuando inicie el programa, busque el archivo, lo borre, lo sustituya, etcétera, etcétera, etcétera. Y en Android no es tan fácil. Si ustedes ven el código fuente del empaquetador que está aquí, en Android hay que hacer llamadas al JNI, al Java Native Interface, así es que no es tan directo como estamos acostumbrados en Windows y en escritorio. Así es que para que se ahorren ese problema, simplemente no usen el internal, utilicen el external y con eso se van a evitar muchos problemas. Que les digo yo, usen Assets normal. Bien, bueno. Ya hicimos cambios y mejoras a los datos. Creo que ya queda un poco claro lo que quiero mostrar. Un solo cambio de datos generó toda una serie de detalles. No fue nada más cambiar la interfase visual del programa. No fue nada más cambiar la estructura de las tablas y del cambio SQL. Y como les comenté, en el caso de una aplicación personal no es tanto el problema, pero en el caso de una compañía o de un programa que utiliza mucha gente, se vuelve más complicado. Y a eso agréguenle estos detalles de que los programas móviles para teléfonos y tabletas requieren estos pasos extras, que estén ustedes conscientes de que si están haciendo cambio a un archivo que se empaquetó junto con su programa, tienen que asegurarse de que ese archivo personal de su programa sea también reemplazado. En el caso de un iPhone, una vez más, es muy fácil, simplemente borran manualmente la aplicación antes de instalar la nueva. Con eso se borró. En el caso de Android, no. Es borrar la aplicación y además usar un explorador de archivos. Por último, otra de las mejoras que suceden cuando están en aplicaciones multiplataforma es agregar validaciones y condiciones. Esta es ya casi la última versión del programa. Permítanme un segundo. Conforme utilizan su programa, descubren que hay que agregar validación a los datos, porque se están yendo algunos datos con cierta basura. Mi ejemplo es muy sencillo, pero es solo simplificar eso. Aquí estoy agregando validación de que esta es la forma de edición de los datos. Esta es la forma principal. Esta es la versión de escritorio, es la forma principal. Y esta es la forma de edición de la versión de escritorio. Y aquí está el código. Justo antes de que se guarden los datos, este es el código en FireDuck para guardar los datos y luego refrescarlos. Justo antes, aquí introduzco un código de validación.
veo si la fecha de adquisición del artículo, que es el campo que está aquí, si la fecha de adquisición del artículo es en el futuro, obviamente es imposible, no lo puede ver adquirido en el futuro. Aquí añado una validación para que en caso de que el usuario introdujo una fecha en el futuro, aquí será rechazado. Y en el caso de la condición del artículo, excepto otro campo, me voy a asegurar de que solo sea uno de estos 5 valores: excelente, bueno, regular, malo y pésimo en inglés. Entonces aquí también voy a validar que la condición de ese artículo sea solo uno de estos 5 condiciones. Entonces, vamos a ver cómo funciona esta validación. Lo haré con la versión de escritorio, ya que es la más rápida para demostrarles. Entonces, lo único que cambió en esto es la validación cuando hago una edición o cuando agrego un nuevo artículo. Aquí dice 2015, pero yo puedo poner aquí 2221, el año 2221. Yo le digo guardar. Y me dice no, la fecha en que fue adquirido el artículo no puede ser en el futuro. Y mientras yo no corrija eso, no va a salir. Puedo cancelar, pero mientras yo no corrija eso, no me va a permitir meter basura. Esto es estándar, nada nuevo para aquellos que han manejado bases de datos. Aquí, aunque tengo la ayuda de una lista de selección, todavía se puede uno teclear a mano los datos y por eso es que nos conviene la validación, para evitar que alguien haya tecleado basura. La condición del artículo es inválida. No me va a permitir salir de ahí hasta que sea una de las válidas. Muy bien, listo. Pues no, resulta que tenemos varias versiones de la aplicación. Entonces, lo que hicimos aquí hay que hacerlo también en la versión móvil. Vamos a la versión móvil, en la forma de edición, y tenemos que hacer un código similar para validar de la misma forma. La validación que agregué aquí es extremadamente sencilla, pero aquellos de ustedes que han manejado validaciones en aplicaciones de negocios saben que la validación de datos en reglas de negocio puede ser muy sofisticada y muy tediosa. Entonces, estamos viendo que en el ejemplo sencillo que les estoy mostrando, con solo 2 versiones del mismo programa, multiplataforma, ya estamos haciendo mucha duplicidad. Estamos haciendo duplicidad del diseño visual con todos los componentes de datos en ambas versiones. Y estamos haciendo también duplicidad del código interno que valida los datos. En las 2 versiones tenemos que estar duplicándolos. Muy bien. He aquí el detalle. Para eso nos ayudan mucho los módulos de datos. En mi versión final del programa, les mostraré la refactorización utilizando el módulo de datos. Entonces abrimos la última versión del programa ya utilizando el módulo de datos. Pueden ver que la pantalla se ve más limpia. En el momento que introducimos un módulo de datos, automáticamente pasamos al módulo de datos los componentes de FireDAC. Aquí tenemos la conexión de FireDAC con la versión más reciente de los datos. Tenemos la tabla de categorías, tenemos la tabla de los artículos, el controlador de SQLite, el Data Source, que es utilizado para la relación maestro-detalle de las tablas, y los componentes visuales de FireDAC, que muestra el diálogo de contraseña en caso de que se ocupe, y el diálogo de espera, que es el reloj de arena. Eso los podemos mandar aquí porque no necesitan estar en una forma visual. Son componentes de FireDAC y pueden estar en el módulo de datos sin ningún problema. De solo hecho de moverlos hacia allá,
hizo que entonces en los componentes de Live Bindings tuviera que yo seleccionar el módulo de datos y la tabla, porque ya no están aquí localmente. Pero eso es algo que toda la vida se ha hecho en Delphi sin ningún problema. Lo único que hay que hacer es incluir el módulo de datos en el código, y el diseñador visual automáticamente va a permitir apuntar a las tablas que están en el módulo de datos. Y entonces me libero de esos componentes que no pertenecen a la forma, son los componentes de los datos. Entonces, como ustedes ya saben, o como aquellos que ya han usado los módulos de datos, este puede ser compartido. Entonces, este módulo de datos lo utiliza tanto la versión de escritorio como la versión móvil. Entonces, la versión móvil queda igual de simplificada, quedan solo los componentes visuales de la forma principal. Todos los componentes de datos ya están en ese módulo de datos. Entonces, este componente se vuelve el punto central. Es un módulo reutilizable por las dos versiones del programa. Otra simplificación. En la validación de los datos, llamo a un método, una única función creada en el módulo de datos. Vamos a la declaración del módulo de datos. Aquí está la declaración del módulo de datos en código. Pueden ver la clase y aquí están todos los componentes agregados por Fireback. Y yo agrego una función, un método, que es valida los datos. Como aquí están los componentes de datos, es sencillo y fácil aquí directamente validar. Entonces, esa misma validación que las tenía yo en las formas, la muevo al módulo de datos, son las mismas, verifico que la fecha de adquisición no sea en el futuro y que la condición de los artículos sean solo de estos 5 posibles valores. Si, como ya es una función, ya puedo hacer el código más legible. La función me va a regresar un valor verdadero si pudo validar los datos y una condición falsa si no pudo validar los datos, y el parámetro de data error, un string, me va a dar el error específico en caso de que no los pueda validar. Y entonces no tengo que hacer esas llamadas sofisticadas de validación de reglas de negocios. Aquellos de ustedes que ya han hecho validación sofisticada saben de qué estoy hablando. Y entonces aquí en la forma lo único que tengo que hacer es llamar el método. Si la validación no pasa, entonces muestra el error en la etiqueta de la forma y cancela la edición de la tabla. Y lo mismo en la versión móvil. En la versión móvil llamo la función de validación y lo mismo. Se simplifica. Aunque de todas maneras tengo que agregar un código, en realidad es un código mínimo comparado a lo que tendría que hacer si tengo la validación completa aquí. Recapitulando, siempre empiecen con la planeación de acuerdo a requerimientos técnicos, visuales y estéticos. En el caso de las aplicaciones multiplataforma, todo cuenta. No nada más lo tradicional de una base de datos, sino también cuenta el diseño visual, cuentan los cambios. Una vez más, aquí en la presentación yo les mostré 2 versiones de una aplicación multiplataforma. Pudieran ser 3 si consideramos la tableta, pudieran ser 4 si consideramos un dispositivo pequeño, puede ser 5 si ustedes tienen un reloj, un gadget visual que se puede poner, que se puede vestir, etcétera. Segundo, el buen diseño de la estructura de los datos siempre será indispensable. Si ustedes creen que un campo se puede utilizar en el futuro, pero ahorita no les late mucho, inclúyanlo. Es más fácil incluir un campo en las estructuras de datos, aunque no lo use el programa, que después decir, oh, siempre sí lo ocupo. Hay que avanzar paso a paso para tener cada etapa bien pulida. La sugerencia que yo les mostré como programador de Delphi, y como supongo que todos ustedes lo son,
es empezar con la versión de escritorio porque eso permite tener la lógica y la mayoría de la esencia del programa, del esqueleto principal, desarrollado mucho más rápido. Aún así, para todos aquellos de ustedes que no hayan hecho todavía el brinco de VCL a FireMonkey, les recomiendo que lo hagan lo más pronto posible. En realidad, son similares en un 60%. No es en un 90%, son similares en un 60%, sobre todo cuando se meten con los live bindings, les cambia totalmente el paradigma de lo que ya dominaban perfectamente con VCL. Luego, siempre hay que pensar en los cambios y mejoras futuras. Por lo tanto, si le pueden invertir un poquito más ahorita, con tal de que se simplifiquen en el futuro, se les va a recompensar. Y por último, la estrategia que les quise mostrar en esta presentación. Los módulos de datos se vuelven muy importantes. Si ya lo eran de por sí, con las aplicaciones multiplataformas se vuelven todavía más importantes y les ayuda mucho a poder tener mejor código, refactorizar todo el punto común, no nada más los componentes visuales, sino también las validaciones y cualquier otro código que sea común en su aplicación. Pues gracias. Pasamos a preguntas y respuestas.